Martín Vizcarra v. Nayib Bukele. Se podría decir de ambos que son presidentes de la misma generación, ya que iniciaron sus gobiernos casi en los mismos años, 2018 Vizcarra y 2019 Bukele. Veremos desde una perspectiva diferente cómo ambos presidentes en su primer año de gobierno libraron encarnizadas luchas contra el poder legislativo, venciendo sus batallas y alcanzando altos picos de popularidad, a cómo para su segundo año de gobierno derrotaron al poder legislativo y llegando a su tercer año, uno se consagró, sigue gobernando y está llevando a cabo su visión de país, y cómo el otro fue derrotado y condenado a casi no poder volver a participar en la política. Asunción de Martín Vizcarra y Nayib Bukele. Martín Vizcarra asume la presidencia del Perú el 23 de marzo del 2018, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, involucrado en escándalos de corrupción con Odebrecht. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Y Nayib Bukele asume la presidencia a más de un año después, el 1 de junio del 2019, luego de ganar unas elecciones en el que venció a los dos partidos, el FMLN y Arena, que siempre se alternaban el poder. Ambos presidentes en su discurso inaugural de gobierno prometieron que serán un gobierno diferente, que se centrarán en la lucha contra la corrupción, la delincuencia y gobernarán para la gente. En unos días, cuando esté constituido el nuevo gabinete, que será completamente nuevo, él o la presidenta del Consejo de Ministros dará el detalle de la política de Estado que emprenderemos. Yo, hoy, compartiré con ustedes los lineamientos generales con los que se conducirá este gobierno. Primero, pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. La diferencia es que esta vez el cambio no vendrá de un presidente, no vendrá de un político, el cambio vendrá de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra parte y cada uno de nosotros vamos a cambiar El Salvador haciendo lo que nos corresponde, a mí como presidente, pero a todos los demás, a cada uno de los salvadoreños, tiene una importante misión de ahora en adelante de hacer lo imposible por sacar adelante nuestro país. Ambos empezaron a nombrar a sus ministros con figuras técnicas y personas que tengan menos vínculos políticos, a excepción de uno u otro personaje que hacía pensar que estaban pagando favores políticos. Primer año. Declaración de guerra primeros 5 meses. Gobierno de Martín Vizcarra. En el Perú, los primeros momentos con el Congreso fueron relativamente tranquilos, ya que al parecer estaban midiéndose Ejecutivo y Congreso de hacia dónde iba y quién podía influir en quién. Esto se sabe ya que salieron a la luz reuniones privadas entre Keiko Fujimori, que controlaba la mayoría absoluta en el Congreso, y Vizcarra, en el que en estas reuniones Keiko intentó influir sobre Vizcarra pidiéndole que cambie ministros. Y para el tercer mes de gobierno ocurre una crisis en el Consejo Nacional de Magistratura, crisis conocido como los audios de la vergüenza, en el que se evidenciaba la corrupción de jueces y fiscales, por el cual el gobierno de Vizcarra se ve presionado a realizar reformas en el sistema judicial, para el cual anuncia en su discurso de fiestas patrias del 2018 un ambicioso paquete de reformas del sistema judicial y político. Para ello convocó a referéndum con 4 puntos: la no reelección de congresistas, la regulación del financiamiento de partidos políticos, la reforma del Consejo Nacional de Magistratura, que sería reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, propuesta de bicameralidad del Congreso. Con estas propuestas, Vizcarra comenzó a ganar mucha popularidad con la gente, ya que su mensaje fue que la ciudadanía tenía que decidir en estas cuestiones clave, hechos por el cual en adelante Vizcarra se enfrentaría en una batalla encarnizada al estilo Juego de Tronos con el Congreso. Declaración de guerra primeros 5 meses, gobierno de Nayib Bukele. El 20 de junio del 2019, a 20 días de asumir Bukele como presidente, anuncia su plan control territorial,
una estrategia de seguridad para la lucha contra las pandillas y recuperación de zonas peligrosas controladas por estas, plan por el cual Bukele libraría una batalla encarnizada contra el poder legislativo, el cual buscaría obstruir sus reformas y la implementación del plan. También inició despidos masivos vía redes sociales de funcionarios públicos heredados de gobiernos anteriores, acusándolos de ineficiencia y corrupción, el cual se volvió punto de debate y fricciones con el poder legislativo. Y para su tercer mes de gobierno, este mes también Bukele se toma su famosa selfie en la ONU. Al igual que Vizcarra, enfrenta la primera crisis en su gobierno, que se da en el sistema de salud debido a falta de medicamentos en hospitales, al cual Bukele promete una reforma en el sistema sanitario. Como observación aparte, viéndolo desde una perspectiva diferente, se podría decir que Bukele llegó a Palacio Presidencial con un plan en mente, y en base a ello movió sus fichas y batallas, a diferencia de Vizcarra, que al parecer no tenía ningún plan y solo estaba dejando que las cosas fluyan, pecando de sano, hasta que vio que si no reaccionaba de algún modo, el Congreso y los parásitos en el gobierno se lo comerían. Resto del primer año. Martín Vizcarra. Ya para el sexto mes del gobierno, Martín Vizcarra en octubre anunció el referéndum prometido, dando el visto bueno a 3 de sus propuestas y el cuarto descartándolo, porque el Congreso desnaturalizó la cuarta propuesta debilitando al Ejecutivo. Por tanto, este mes es cuando empieza a consolidarse la popularidad de Vizcarra con la gente y el Congreso obstruccionista perdiendo cada vez más. A pesar de toda la confrontación, Vizcarra llega al referéndum en su octavo mes, diciembre, con una victoria aplastante, ya que se aprobaron las propuestas que le había pedido a la población aprobar, y días después en mensaje a la nación anuncia la creación de una comisión de alto nivel para realizar las propuestas de reforma política necesarios para complementar las reformas del referéndum en un plazo de 3 meses. A vísperas del año nuevo 2019, el entonces fiscal de la nación Pedro Chávarri, a quien el Congreso blindó constantemente, ya que era mencionado en los audios de la vergüenza y que en reiteradas veces Vizcarra mencionaba que no era idóneo para el cargo, este fiscal de la nación destituye a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial que seguía el caso Lava Jato, hecho por el cual la gente reaccionó de inmediato con protestas y tras la presión tuvo que dar marcha atrás y reponer a los fiscales. Días después no pudo mantener su cargo y presentó su renuncia. Y así inicia el año 2019. Vizcarra con el compromiso de implementar los resultados del referéndum, que incluía la no reelección de congresistas, la regulación del financiamiento de partidos políticos, la creación de la Junta Nacional de Justicia para reemplazar el corrupto Consejo Nacional de Magistratura, y continúan las tensiones con el Congreso que constantemente demora su implementación, dilatando el tiempo ya que no se alcanzaban los votos, llegando hasta la ampliación extraordinaria del periodo congresal, hasta el 1 de febrero, en el que recién se aprobó uno de los puntos del referéndum, que es la reforma de justicia. Ya en febrero para Vizcarra le aparecen denuncias por el Club de la Construcción y días antes de que cumpla su primer año de mandato, su primer ministro César Villanueva presenta su renuncia y en su reemplazo asume Salvador del Solar. Y aún así, con todos estos hechos, Vizcarra llega a cumplir su primer año de mandato con altos índices de aprobación, con un mensaje enfatizando que siempre pondrá al Perú primero por delante de todo. Resto del primer año Nayib Bukele. Y el sexto mes de Bukele, que es en diciembre, enfrenta problemas para aprobar sus iniciativas en la Asamblea Legislativa, el cual Bukele critica constantemente por frenar sus planes, pero a pesar de las controversias, cierra el año 2019 con altos niveles de aprobación e inicia el año 2020 continuando la implementación de las fases 2 y 3 de su plan control territorial, enfocado en la prevención y reconstrucción del tejido social. Además de una mayor militarización en el país, se observa una reducción de homicidios, el cual Bukele atribuye a su plan,
De igual forma, la Asamblea Legislativa, dominada por Arena y FMLN, partidos opositores a Bukele, continúan frenando sus iniciativas. Y el 9 de febrero del 2020, tras la objeción de la legislatura controlada por la oposición a su octava solicitud de préstamo internacional, irrumpió en el Parlamento con soldados y policías armados, presionando a los diputados para aprobar un préstamo de $109 millones para comprar helicópteros, un buque de guerra y otros gastos militares. Este acto fue duramente criticado a nivel nacional e internacional, ya que fue visto como una amenaza al equilibrio democrático. Aunque no hubo enfrentamientos, la imagen del ejército dentro de la asamblea marcó uno de los momentos más tensos de su gobierno, al cual por parte de la gente reaccionó de manera positiva apoyándolo. Bukele el siguiente mes marzo declaró el estado de emergencia por la pandemia y suspensión de derechos constitucionales, que lo lleva a tensiones constantes con la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema, quienes argumentan que el presidente está sobrepasando su autoridad. Aunque la población apoya estas medidas, la oposición critica las medidas, la falta de consulta y la severidad de las restricciones. En abril y mayo, la Corte Suprema de Justicia dicta que las medidas de Bukele violan derechos constitucionales, al cual Bukele desafía esa decisión y acusa al Poder Judicial de no proteger a la población. Y la Asamblea y opositores piden rendir cuentas y transparencia. Bukele responde que se están salvando vidas. En junio del 2020 cumple un año de mandato, el cual destaca avances en seguridad, manejo de la pandemia, y su popularidad sigue alta, aún teniendo tensiones políticas constantes con la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema, al cual Bukele acusa de bloquear su agenda de gobierno. Segundo año de gobierno, Martín Vizcarra y Nayib Bukele derrotan a sus opositores. Martín Vizcarra 2019. En marzo y abril el Congreso sigue dilatando la aprobación de proyectos de reforma política. Vizcarra insiste en que el país necesita cambios estructurales para combatir la corrupción. En mayo, Vizcarra presenta nuevas iniciativas de reforma política. El Congreso las modifica, lo que genera críticas del Ejecutivo por desnaturalizar las propuestas. En junio, el presidente lanza una advertencia: si el Congreso no aprueba las reformas, se evaluará una cuestión de confianza. La tensión escala. En cada lugar al que iba Vizcarra, la gente todo el tiempo le grita que cierre el Congreso. El 4 de junio, Salvador de Solar hace cuestión de confianza por los proyectos de ley sobre la reforma política, reformas constitucionales y electorales. El Congreso lo aprueba con 77 votos a favor y 44 en contra, pero sin ninguna voluntad de siquiera revisarlos. En julio, en su mensaje por Fiestas Patrias, Vizcarra propone un adelanto de elecciones generales para 2020 como salida a la crisis política. En agosto, el Congreso archiva la propuesta de adelanto de elecciones. Vizcarra denuncia obstrucción sistemática y falta de voluntad política. En septiembre llega el punto de quiebre. Vizcarra presenta una cuestión de confianza para cambiar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, totalmente amañado a todas luces. Del Solar, el primer ministro logra entrar al Congreso pasando muchos obstáculos, desde empujones, puertas cerradas, gritos e insultos de parte de los congresistas. Incluso le dijeron que le cedían la palabra por cortesía, aunque la ley dice claramente que tienen que darle la palabra y no por cortesía. El Congreso ignora la solicitud y procede con la elección de magistrados. Vizcarra interpreta esto como una negativa a la cuestión de confianza y anuncia la disolución constitucional del Congreso el 30 de septiembre y convocó a elecciones parlamentarias para enero de 2020. Las Fuerzas Armadas y la policía respaldan a Vizcarra como jefe supremo. Esta medida también fue apoyado por casi la totalidad de la población y solo criticado por sectores de la oposición y algunos analistas. Ya en octubre se instala el nuevo Congreso disuelto. Algunos sectores lo acusan de golpe de Estado, mientras otros lo respaldan como una medida legítima frente a la obstrucción parlamentaria. En diciembre se intensifica el debate sobre la legalidad de la disolución. Vizcarra defiende su decisión como constitucional y necesaria para destrabar reformas. En enero de 2020 se realizan las elecciones parlamentarias. El nuevo Congreso es más fragmentado, con menor presencia de fuerza popular.
Vizcarra esperaba que este nuevo Congreso permitiera avanzar las reformas políticas y judiciales que había propuesto. En febrero, Vizcarra busca retomar la agenda de reformas con el nuevo Congreso, aunque las tensiones persisten. En marzo, la pandemia COVID-19 comienza a dominar la agenda. El conflicto con el Congreso se atenúa temporalmente ante la emergencia sanitaria. Opinión aparte, error de Vizcarra. Al convocar las nuevas elecciones parlamentarias, pecó de sano otra vez y decidió no participar en las nuevas elecciones, confiando en que la población elegiría un parlamento más comprometido con las reformas que proponía. Quería preservar su imagen de independencia, evitar conflictos de intereses que no lo vinculen con ningún partido que estaban desprestigiados. Tenía todo en sus manos, pero no vio o se puso una venda en los ojos o se embriagó tanto de poder que pensó que ya él era imparable y no vio que los que participaban en las nuevas elecciones serían los mismos partidos políticos con la misma ideología, con las mismas personas que piensan igual que el Congreso disuelto, que protegen sus intereses particulares y que serán elegidos de la misma manera. Grave error. Tiempo después, Vizcarra en una entrevista admitiría que cometió un error al no participar en las elecciones congresales que él convocó luego de haber disuelto el Congreso. Y ahora vamos al segundo año de gobierno de Nayib Bukele, 2020. En julio y agosto surgen denuncias de presunta corrupción en la adquisición de insumos médicos y contratos relacionados con la pandemia, al cual Bukele argumenta que son ataques políticos y sugiere cambios en las leyes para combatir la corrupción y garantizar un gobierno más eficiente. También propone reformas al sistema electoral para modernizar el país. Y se empieza a flexibilizar las restricciones por la pandemia. En septiembre y octubre, Bukele fortalece sus relaciones con el exterior, sobre todo con Estados Unidos, buscando atraer inversiones para reactivar la crisis económica de El Salvador, que se encuentra en recesión. También El Faro publica investigaciones sobre presuntas negociaciones del gobierno con las pandillas. Bukele acusa a medios y diputados de conspirar en su contra. En noviembre y diciembre empiezan las campañas para las elecciones legislativas del 2021. En noviembre es cuando en Perú el Congreso destituyó a Vizcarra, y es como si Bukele hubiera analizado lo que sucedió en el Perú e inició una fuerte campaña mediática donde Bukele busca obtener mayoría para su partido Nuevas Ideas, ya que si no lograba hacer que su partido gane, posiblemente hubiera terminado igual o peor que Vizcarra. Y llega al 2021 con alta popularidad a pesar de las tensiones con los otros poderes del Estado. En enero del 2021 se intensifica la campaña. Bukele usa redes sociales para desacreditar a diputados y promover nuevas ideas, y para febrero 28 se realizan las elecciones legislativas y municipales. El partido Nuevas Ideas, fundado por Bukele y su aliado Gana, logran una victoria aplastante, teniendo más de 2/3 de los escaños de la Asamblea Legislativa. Este resultado le otorgará a Bukele un control casi total del poder legislativo, lo que le permitirá, una vez instalada, impulsar su agenda sin grandes obstáculos. En marzo y abril, la Asamblea Legislativa saliente, opositora a Bukele, intenta aprobar leyes para limitar el poder presidencial, dando manotazos de ahogado. Bukele comienza a preparar terreno para cuando la nueva Asamblea asuma, el cual le permitirá aprobar leyes sin la necesidad de negociar con los partidos tradicionales. Y aparte sigue anunciando el éxito de su plan control territorial, destacando la reducción de homicidios, el cual la oposición acusa de que ese descenso en los homicidios podría estar vinculado a una tregua secreta con las pandillas, generando más controversia. Ya en mayo, el primer día apenas asumiendo los nuevos legisladores, iniciaron como primer acto la destitución de magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general. Esta sesión es épica, de cómo los nuevos legisladores aliados de Bukele derrotan a la oposición, ya que estos últimos ya eran solo unos cuantos que solo podían gritar y vociferar sin lograr nada. Esto marca una victoria total de Bukele contra sus opositores, que quedaron reducidos a casi nada y sin poder político que puedan usar para revertir algo. Estas destituciones generan preocupación entre organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y organismos de derechos humanos que acusan a Bukele de socavar la democracia. Estados Unidos y la Unión Europea expresan su preocupación por el rumbo autoritario del país, al cual Bukele recalca que esas recetas que recomienda nunca funcionaron y que El Salvador ahora decidirá su propio camino, que los demás países tienen su propio sistema y que El Salvador no los está criticando ni imponiendo sus ideas a esos países. Y así termina su segundo año de gobierno con altos niveles de popularidad y ahora ya controlando el poder legislativo y los otros poderes.
Como se ve, el segundo año de gobierno de ambos, Martín Vizcarra y Nayib Bukele, fue el más épico, ya que ambos presidentes derrotaron a sus opositores de manera aplastante. Vizcarra disolviendo el Congreso y Bukele llegando a controlar la Asamblea Legislativa. Tercer año de gobierno, caída de uno y consolidación del otro. Martín Vizcarra 2020. El tercer año de Vizcarra, en marzo, comenzó con la pandemia, el cual desnudó las deficiencias del sector salud en el Perú. Abril, mayo, junio, crisis de oxígeno y protestas exigiendo ayudas. Julio, crisis por la gestión de la pandemia, el número de contagios y muertes siguió en aumento. El Perú llegó a ser uno de los países más afectados de la región. Y en agosto estalla el escándalo del caso Richard Swing. Se revelaron audios que vinculaban al presidente Vizcarra con un caso de presunta corrupción relacionado con el cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing. Supuestamente Cisneros habría recibido contratos irregulares por parte del Ministerio de Cultura, lo que generó una crisis política. Aunque Vizcarra negó haber cometido delitos, el Congreso abrió una investigación. En septiembre, el Congreso inició un intento de vacancia presidencial, luego de que se revelara 3 audios. Las 2 primeras grabaciones daban cuenta de conversaciones entre el presidente Vizcarra, sus asesores y secretarias presidenciales. En el tercer audio se muestra una conversación entre la secretaria Karen Roca con Richard Cisneros, principal involucrado en el caso. La moción pretendió declarar la permanente incapacidad moral de Martín Vizcarra por presuntamente haber faltado a la verdad, pero la propuesta no alcanzó los votos necesarios, 32 a favor, 78 en contra, 15 abstenciones. Vizcarra se mantuvo en la presidencia aunque su imagen quedó debilitada. En octubre, la presión política sobre el presidente no disminuyó. El 20 de octubre del 2020, las bancadas de los partidos Unión por el Perú, Podemos Perú, Frente Amplio y otros alcanzaron la cantidad necesaria de firmas para presentar una moción de vacancia por presuntos casos de corrupción del mandatario durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Y el 9 de noviembre de 2020, el Congreso aprobó una segunda moción de vacancia por incapacidad moral permanente, por la revelación de presuntos pagos ilícitos de constructoras al presidente Vizcarra, como gobernador de Moquegua, como ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta vez, con 105 votos a favor, Vizcarra fue destituido, lo que provocó una profunda crisis política a nivel nacional. La destitución de Vizcarra provocó protestas a nivel nacional. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, analistas políticos y medios de comunicación del país, consideraron que la vacancia fue un golpe de estado parlamentario. Estas protestas también llevaron a la renuncia de Manuel Merino, quien había asumido la presidencia tras la destitución de Vizcarra. El 2020 fue un año de grandes desafíos para Martín Vizcarra, quien a pesar de haber ganado popularidad por su lucha contra la corrupción, terminó enfrentando la crisis de la pandemia y escándalos que le costaron su destitución, y luego con inhabilitaciones y la casi muerte política por el Congreso siguiente. Nayib Bukele, junio del 2021. Ya en su tercer año de gobierno, Bukele comienza con el control del poder legislativo. Empezó a pasar más rápido sus leyes y reformas, como la ley Bitcoin para su adopción y curso como moneda legal. Los sectores opositores empezaron a organizar diferentes protestas oponiéndose a sus políticas, ya que ya no podían frenar a Bukele por la Asamblea Legislativa. En agosto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por magistrados nombrados por la nueva Asamblea Legislativa, emite una resolución que permite la reelección presidencial inmediata, el cual provoca una ola de críticas tanto dentro como fuera del país, incluyendo la preocupación de Estados Unidos y la OEA. En septiembre, octubre y noviembre hay diferentes protestas por la ley Bitcoin y su implementación, anuncio del Bitcoin City, y siguen también las críticas por la decisión del Tribunal Constitucional de permitir reelección presidencial. En diciembre del 2021, Bukele sigue promocionando los resultados de su plan control territorial, con una significativa reducción de los homicidios en el país. Sin embargo, se mantienen las sospechas sobre negociaciones secretas con pandillas, algo que el gobierno niega constantemente a pesar de las críticas. Bukele sigue siendo altamente popular en El Salvador. Muchos salvadoreños valoran su estilo directo, su enfoque en la seguridad y cambios radicales que ha implementado. Y en enero y febrero, Bukele continúa destacando los resultados de su plan control territorial, que muestra una reducción significativa en los índices de homicidios. Y continúan las críticas a la gestión económica y caída en la confianza del Bitcoin. A finales de marzo,
El Salvador experimenta una oleada de homicidios con más de 60 asesinatos en un solo día, lo que genera un clima de temor. Esto pone en duda los avances del Plan Control Territorial y la seguridad que el gobierno había presumido. En respuesta a la oleada de violencia, Bukele decreta un estado de excepción que suspende las garantías constitucionales como la libertad de asociación y el derecho a la defensa legal. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas, aprueba la medida rápidamente y se intensifican los arrestos masivos de supuestos pandilleros. La medida es vista por algunos como una respuesta necesaria para restaurar la seguridad, pero otros critican que se esté atentando contra los derechos humanos. En abril, durante el estado de excepción, se reportan decenas de miles de arrestos de personas sospechosas de estar vinculadas a las pandillas. Las autoridades aseguran que es una medida necesaria para pacificar el país, pero surgen preocupaciones sobre detenciones arbitrarias y la falta de debido proceso. En mayo, junio y julio continúa mediante la prolongación del estado de excepción. Bukele anuncia la construcción de una megacárcel para albergar a los detenidos bajo el estado de excepción, en respuesta al hacinamiento en las prisiones. Este proyecto genera controversia, ya que algunos lo ven como un reflejo de la política de mano dura del gobierno. La política de arrestos masivos continúa, con más de 40.000 personas arrestadas desde el inicio del estado de excepción. Agosto, septiembre y octubre, Bukele logra una nueva extensión del estado de excepción, ya que ha sido prorrogado varias veces desde marzo. Las medidas siguen siendo populares entre una parte de la población que valora la seguridad, aunque persisten las críticas por las violaciones a los derechos humanos. El gobierno informa de una reducción significativa de homicidios y otros crímenes violentos, lo que Bukele atribuye a la efectividad del Plan Control Territorial y al estado de excepción. Y así Bukele, al derrotar al poder político y luego a las pandillas, consolidó su poder y sigue llevando a cabo sus reformas y visión del país. En conclusión, ambos, Martín Vizcarra y Nayib Bukele, tuvieron victorias aplastantes en su segundo año de gobierno contra sus opositores, Congreso y Asamblea Legislativa. Pero para el tercer año, Vizcarra no pudo consolidar esa victoria por errores de juego político y fue derrotado e inhabilitado, y en cambio Bukele pudo consolidar su victoria y mantenerse vigente. Así terminamos este análisis. Suscríbanse para apoyar este proyecto para seguir trayendo más videos similares y distintos análisis de la realidad política y económica.